Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Paolo y en el día de hoy vamos a ver el tema del cuestionario único de intereses motivacionales y ocupacionales, correspondiente al contexto de orientación. Para entender este tema, los contenidos que trabajaremos esta clase van a ser, en principio vamos a hablar sobre la motivación humana. Luego vamos a abarcar el tema de la motivación en contextos de orientación. Vamos a presentar en tercer lugar el instrumento que nos convoca, que es el cuestionario único de motivaciones ocupacionales, CUMO. Vamos a presentarles cómo administrar, puntuar y analizar el mismo. Y a lo último trabajaremos con un caso ejemplo. La bibliografía que será utilizada es el libro de Moreno y Faletti, Claves para la evaluación y orientación vocacional. Los capítulos que van a necesitar los van a encontrar en el campus en el apartado de bibliografía. Seguro que hablando de motivación humana, todos estarán de acuerdo en que todos estamos permaneciendo en la actividad constante, ¿no? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué nos interesan algunas cosas y por qué otras cosas no nos interesan, ¿no? En este sentido y en este contexto es que el énfasis de la psicología tiene que ver con estudiar justamente lo que motiva a las personas a llevar adelante diferentes actividades. Incluso hasta las personas más perezosas, ¿no? Hacen cosas. Y este interés es muy antiguo, digamos, ¿no? Tiene que ver con el interés histórico del hombre, en saber por qué los humanos actuamos como actuamos, ¿no? Y por qué hacemos lo que hacemos. Después de mucho tiempo se llega a un consenso entre los investigadores que consideran actualmente que la motivación es un conjunto de fuerzas que impulsan a los individuos hacia determinado objetivo, ¿no? Y estas fuerzas que impulsan hacia determinado objetivo en determinada dirección son las que determinan en un punto los comportamientos y las conductas de las personas. En el ámbito vocacional y ocupacional, la motivación empieza a ser estudiada cada vez en mayor profundidad y entonces empiezan a aparecer distintas partes que parece que la componen, ¿sí? Una de ellas podría ser la satisfacción o la insatisfacción. Algunos autores hablan de que la misma tiene que ver con cuánto se acopla lo que una profesión exige para ser desempeñada de forma correcta y lo que una persona puede dar de sí en esa profesión. Ok, entonces uno podría preguntarse si esto tiene que ver con la satisfacción o la insatisfacción de una persona en su trabajo. Bueno, uno tiene la capacidad de escribir poesía, ¿cierto? Pero ¿quién podría hacerlo por obligación? Y ahí es que se nos abren otras cuestiones a considerar, ¿cierto? Porque incluso hablando de ocupaciones más o menos agradables, y dentro de ellas hay personas que están más o menos conformes con su trabajo. Por ejemplo, una enfermera puede tener una tarea desagradable en algunas ocasiones, ¿sí? Pero el fin con el que la realiza y el sentido social que está detrás de su trabajo puede resultar tan importante como la tarea en sí misma y puede compensar el desagrado momentáneo, ¿cierto? Estas tareas en algunas personas pueden elevar el sentimiento del deber y entonces las hacen con mayor amor y mayor responsabilidad. Es entonces que cuando hablamos de satisfacción laboral tenemos que tener presentes algunas cuestiones extras, ¿sí? En la mayoría de las sociedades contemporáneas, el tiempo que las personas le dedican a su trabajo representa al menos 1/3 del tiempo diario.
alcanzar un nivel elevado de satisfacción laboral puede llegar a ser un fin en sí mismo, es decir, adquirir la importancia en la vida de una persona para que estar contento con mi trabajo y satisfecho sea un fin para mí. A la vez que puede entenderse como el trabajo, en este caso, un medio para el logro de alguna otra consecuencia, ¿cierto? Puede ser particular, individual, digamos, organizacional, social, etcétera. La satisfacción laboral y ocupacional es tan importante en nuestra vida cotidiana que incluso hay muchas investigaciones que vienen trabajando este constructo relacionado con distintas variables en las que interacciona, ¿sí? A nivel individual se va a relacionar, dicen muchos autores, con la salud física, mental, con lograr un equilibrio laboral y familiar, etcétera. A nivel organizacional va a tener que ver la satisfacción laboral con el desempeño, con el abandono del trabajo, con la rotación, con el compromiso con la empresa. Y a nivel social y económico va a tener que ver con la disminución de la calidad en los productos, el aumento de los costos de producción y con otras variables. Por otro lado, tenemos lo que llamamos satisfacción personal, y esta puede depender de diversos factores. En algunos casos va a tener que ver con lograr metas personales y con estas metas personales podemos encontrar diferentes objetivos. En otros casos va a tener que ver con lograr el reconocimiento y la aprobación del resto de las personas por las tareas que yo realizo. Y en muchos otros va a tener que ver esta satisfacción personal con poder hacer las tareas de acuerdo a los propios parámetros, a los propios gustos y a los deseos de la persona que está llevando adelante las acciones. Así, con todos estos conceptos trabajados, es como llegamos al contexto de orientación. En el proceso de orientación, las personas que participan buscan su futuro impulsados por motivos muy disímiles. Cada una de las personas que participe en un proceso de orientación tiene diferentes características, rasgos, valores. Lo bueno de esto es que los mismos pueden ser evaluados a través de distintos instrumentos que ustedes estuvieron viendo seguramente hasta el momento. Pero lo que planteaban los autores del CUMO es que existían pocas pruebas para evaluar motivaciones vocacionales y ocupacionales. Y como les decía recién, si bien hay pruebas donde ustedes van a poder evaluar los rasgos, las aptitudes, el rendimiento intelectual de las personas, esta prueba, el CUMO, viene a salvar, digamos, un espacio que estaba vacante dentro de lo que era la evaluación psicológica respecto de las motivaciones vocacionales y ocupacionales de las personas. Es así que CUMO va a ser la sigla de Cuestionario de Motivaciones Ocupacionales. Los autores del mismo son el doctor José Eduardo Moreno y Raquel Celia Migone de Faletti. La creación del instrumento fue en el año 2015. El CUMO es un cuestionario de 45 ítems que tiene un formato de respuesta de escala Likert de 5 opciones, que van desde no le doy ninguna importancia a lo que detalla cada ítem para elegir mi carrera u ocupación, a es totalmente importante para elegir mi carrera u ocupación. Tiene un nivel de confiabilidad adecuado y los autores, para demostrar la consistencia interna del instrumento,
utilizaron el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach en una muestra de 3.498 casos. Los coeficientes de las escalas que componen el CUMO oscilaron entre los .81 y los .94. Respecto de la estabilidad de los puntajes del CUMO en el tiempo, es decir, la confiabilidad de TRTs, se administró el CUMO a 105 estudiantes secundarios y a los 45 días más o menos se realizó una segunda toma. Las correlaciones TRTs fueron satisfactorias, con puntuaciones oscilando entre 0.70 y 0.94. El CUMO va a abarcar en su estructura 5 escalas: dependencia, ansiedad hacia el futuro, éxito y prestigio social, satisfacción con la tarea y altruismo. En esta escala, los autores piensan en el ciclo vital, que tiene momentos de estrecha vinculación familiar y parental y momentos de separación y afirmación que van dando lugar a etapas superiores. Pues en esta batalla entre independencia y dependencia, entre afirmación y la separación, se va gestando, dicen, una persona cada vez más autónoma, pero a la vez interdependiente, hasta que se llega a la adultez. Según muchos autores, los modos de funcionamiento familiar y las interacciones entre los padres y los hijos influyen sobremanera en la elección profesional futura, moldeando las mismas en la adolescencia y la adultez. Esta segunda escala, ansiedad hacia el futuro, habla de la ansiedad, claramente. Y acá cabe una aclaración muy importante, porque la ansiedad es una emoción que impulsa y motiva a las personas a buscar soluciones cuando tienen que enfrentar una situación. Es por eso que decimos que no siempre la vamos a tomar como patológica. En el contexto de orientación, es entonces que el nivel de ansiedad hacia el futuro que una persona siente es una respuesta comprensible en un punto. Pensemos por un momento en que los jóvenes en nuestro contexto social tienen conocimiento de la realidad ocupacional y de los problemas que existen, es decir, entre la oferta y la demanda laboral existente, y esta situación en muchos casos los preocupa. Además, a esto se le suma pensar para ellos que muchos de los trabajos que hoy existen no van a ser necesarios en un futuro. Estamos en un momento complicado al respecto porque se perdieron los esquemas que han sido conocidos, pero todavía no se logra comprender cómo se está formando lo que viene. Por otro lado, para muchas personas, armar un proyecto de vida es complicado porque no saben cómo proceder, qué pasos deben tomar, por lo cual esto determina también la existencia de ansiedad frente al futuro, el no saber cómo proceder. En muchos casos, como está señalado aquí, el miedo al futuro y el miedo al fracaso resultan casi idénticos. Un aspecto positivo del miedo al futuro es el resultado de una posterior actitud adecuada, podríamos decir, o los casos en los que dicho temor o miedo al futuro motoriza una investigación que lleva a las personas a indagar, a consultar, etcétera. Es decir, a tomar acciones referidas a solucionar o a intentar darle solución a ese miedo. Respecto del éxito y prestigio social, los autores van a decir que el éxito supone la existencia en el individuo
de algunas aspiraciones previas que quiere alcanzar. Va a resultar de las proyecciones que se hacen sobre las figuras de autoridad y sobre las que se llevó adelante además un juicio de valor, de valoración. El prestigio, por otro lado, va a derivar del aprecio que hace el entorno sobre la capacidad de una persona para responder a la competitividad. Es así que generalmente a una persona con prestigio se le suelen sobrevalorar algunas de sus características de personalidad. En esta escala, la de satisfacción con la tarea laboral, lo que dicen los autores es que pueden depender de varios factores. Para muchos va a ser el lograr metas personales que se han propuesto, con reconocimiento y aprobación por tareas que han realizado. Para otros va a ser una satisfacción más enlazada a la satisfacción personal, es decir, percibirme a mí mismo con creatividad y desarrollándome en un área que he elegido y que me va a permitir cierta independencia laboral. Y para otros va a tener que ver con el grado de placer emocional que se obtiene en relación a la tarea. Por ejemplo, cuando existe una concordancia muy profunda entre los intereses y motivaciones personales de la persona evaluada con los trabajos que ha logrado. En esta escala, la de altruismo, lo que los autores dicen es que el altruismo para este inventario va a suponer una acción y no meramente buenas intenciones o pensamientos, ¿sí? Es decir, una acción concreta que va a estar dirigida a una meta, y la meta en este caso va a ser promover el bienestar de otra persona. La intención importa más que las consecuencias efectivamente logradas en esta cuestión. El acto altruista, dicen también, puede afectar al actor del acto, disminuyendo incluso su propio bienestar. Y es así como nos preguntamos algunas de las cuestiones que están reflejadas en esta lámina. ¿Por qué ayudamos a los demás? ¿Por qué algunas personas ayudan incluso a personas desconocidas? ¿Por qué las personas donan sangre o donan dinero, ¿no? Y todo esto tiene que ver con este factor que es el del altruismo. Como ya lo hemos visto, el CUMO cuenta con propiedades psicométricas adecuadas y baremos locales de Buenos Aires que están diferenciados por género. Las puntuaciones a las que vamos a arribar permiten establecer relación con posibles carreras u ocupaciones, así como las escalas del cuestionario que prevalecen. Los materiales que vamos a necesitar para la administración son el manual, el cuestionario y un marcador o una lapicera. En la parte superior del cuestionario van a encontrar los datos personales que tiene que completar el evaluado o evaluada, y seguido a ello van a ver la consigna del cuestionario y las opciones de respuestas que son posibles de otorgar a cada uno de los ítems. Cuando finalizan la administración, siempre tienen que verificar que estén completos todos los ítems en las hojas de respuesta, así también como los datos sociodemográficos que les mencioné anteriormente. Si no es así, hay que solicitarle a la persona que han evaluado que complete esta información. A esta altura seguramente ya lo tienen muy entrenado, pero siempre es muy importante y como primer paso cuando uno va a administrar un instrumento, completar los datos del evaluado. En un segundo momento van a ver que van a aparecer las opciones de respuesta, que van a ser, como les dije antes, en función de la importancia que le otorga. La tarea que va a tener que realizar esta persona es evaluar cada frase y decidir en qué medida le otorga importancia a lo expuesto en cada una de las frases. En este caso, Nicolás fue la tarea que desarrolló. Para la obtención de los puntajes brutos, es decir, para empezar a puntuar el inventario, vamos a sumar los puntajes obtenidos en los ítems en cada escala
de acuerdo con la clave que les dejo a continuación. El segundo paso en la puntuación va a ser la transformación de puntuaciones brutas a puntajes percentilares, que es con los que trabaja el inventario. Para esto van a tener que consultar en el capítulo 8 las tablas 8 a 11 que se ubican en las páginas 245 a 247. Para finalizar empezaremos a trabajar con un caso de ejemplo, el caso de Nicolás, de 18 años. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer va a ser ordenar las escalas de las puntuaciones brutas y así empezamos a tener una idea de qué factor ha prevalecido. Por último, como les comentaba anteriormente, vamos a transformar los puntajes brutos a percentiles según las tablas de normas que se encuentran en las páginas 245 a 247 del capítulo 8 en el manual. Bueno, en el caso de Nicolás, vemos que sus puntuaciones brutas, así como las puntuaciones percentilares que se encuentran en el cuadro, muestran ambas que sus prioridades motivacionales son la satisfacción laboral y el altruismo, al mismo tiempo que las cuestiones menos importantes para él a la hora de elegir su ocupación futura son la ansiedad hacia el futuro y el éxito. Entonces, ¿qué significan estas cosas para nuestro evaluado? ¿Cómo analizo la información que se expuso en el cuadro anterior? Bien, significa que posee Nicolás una motivación ocupacional centrada en sus logros personales. Su mayor preocupación es enriquecerse, pero a nivel personal, en la tarea profesional que va a realizar. El evaluado pone énfasis en su desarrollo personal y en lograr experiencias que lo enriquezcan en el desempeño de las tareas. También obtuvo un puntaje elevado en altruismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que inserta su elección vocacional dentro de valores que apuntan al bien común. Nicolás necesita sentir que su profesión y su ocupación van a mejorar y beneficiar la vida de la sociedad y de otras personas. Continuando con el análisis de los resultados expuestos, recordemos que en las escalas de ansiedad hacia el futuro y éxito fueron las dos escalas en las que Nicolás obtuvo las puntuaciones más bajas. De aquí es que se infiere que la preocupación que siente sobre su futuro, así también como su interés por bienes materiales, autoridad o reconocimiento social, son cuestiones que pesan menos en él al momento de elegir una carrera u ocupación.